y contando. Así que muy buena convocatoria la del día de hoy. Ya, Nico. Sí, así es. Bueno, hoy día vamos a hablar de cómo ha funcionado la ley de Vuelve a mi casa, ¿no? Esta ley 21.461, ¿no? Que básicamente viene a modificar y agregar un procedimiento especial a la ley de arrendamiento de predio urbano, un procedimiento que tiene varias particularidades y que trata de acortar los tiempos tiempos del juicio, ¿no? Antes de la entrada en vigencia de la ley de Vuelve de mi casa, el procedimiento tipo, en el fondo, donde el procedimiento judicial tipo, donde se discutían los conflictos de relevancia jurídica de contratos de arriendo, era el procedimiento de juicio sumario, que por concepto sumario sigue siendo o sigue tratando de ser un juicio corto, ya, pero no es tan corto como en el fondo tanto arrendador o arrendatario, porque los conflictos pueden ser de un lado para otro, así lo quisieran, ¿ya? Y en el fondo esta ley de Vuelve a mi casa viene a tratar de acortar los tiempos de tramitación judicial, y vamos a ver que si bien así ha sido, se ha logrado acortar ciertos tiempos de tramitación, hay veces en donde nos gustaría que fuera más rápido incluso, pero muchas veces no es lo suficiente rápido que este tipo de contratos requiere, o este tipo de situaciones jurídicas como un contrato de arriendo requiere, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente hay cuando hay una situación de morosidad de un arrendatario, básicamente hay un arrendador, un propietario que no está recibiendo en el fondo esa renta y se ve completamente mermado en sus ingresos mensuales, ¿ya? Entonces, ahí sigue habiendo una situación que el legislador debe seguir regulando y mejorando. Entonces, básicamente, esta ley de Vuelve a mi casa incorpora una medida precautoria, ¿no?, de restitución anticipada del inmueble, anticipada al término del contrato, en el fondo del plazo que aparece en el contrato, y en el fondo establece un procedimiento monitorio, ojo en el concepto, monitorio de cobro de rentas de arrendamiento, ¿ya? ¿Y por qué yo digo, en el fondo, ojo con el concepto monitorio? Básicamente porque al principio yo les dije que este procedimiento que establece la ley de Vuelve a mi casa es súper particular, y una de las particularidades es este concepto monitorio, básicamente porque el tribunal puede dictar una sentencia incluso sin escuchar a la parte demandada, ¿ya? Si es que se cumplen ciertos requisitos. Y eso es bastante inusual en nuestro sistema judicial, ¿ya? O sea, por ejemplo, otro procedimiento monitorio que existe en la ley son procedimientos judiciales de carácter penal, y que en el fondo es otra área del derecho completamente distinta. Y en el fondo acá el legislador viene a tratar de subsanar este problema con un procedimiento monitorio, en donde incluso el demandado puede no ser escuchado, ¿no? Aspectos a considerar. Obviamente, y siempre lo vamos a seguir diciendo, antes de la negociación contractual o de generar el contrato de arrendamiento o de suscribir el contrato de arrendamiento, es necesario verificar siempre si el candidato es idóneo o no. Ese va a ser siempre el primer filtro y el más importante, y con ese filtro, en la mayoría de los casos, si se hace bien, en el fondo vamos a poder evitar
eventualmente, hipotéticamente, no en no en el 100% de los casos, pero que haya un juicio posterior, ¿ya? Por lo mismo es esencial en el fondo hacer el estudio completo de la persona, del candidato que se está postulando al arriendo, ¿ya? Otro aspecto a considerar, en el fondo, el contrato de arrendamiento debe cumplir con las exigencias legales, ¿no? ¿Qué establece la ley? Básicamente, la ley de arrendamiento de predios urbanos, y en el fondo, la ley Devuélveme a mi casa, que viene a modificar la ley de arrendamiento de predios urbanos, establece, en el fondo, que en la suscripción del contrato de arriendo se deben demostrar los títulos que fundamentan el fondo el dominio del propietario sobre el inmueble, ¿ya? Y básicamente es el certificado de dominio vigente. Nosotros, como legal broker, aconsejamos en el fondo que en la singularización de la propiedad, en la cláusula primera de todo contrato de arriendo, se estipulen los datos de inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivo, y también que se agregue el rol de avalúo, de modo de que esté correctamente singularizado la propiedad, ¿no? Por mucho que no sea la exigencia legal que esté correctamente singularizada, pero sí hay muchas, por ejemplo, hay muchas plataformas de firma electrónica que sí lo establecen como un requisito para poder firmar a través de ellas, ¿ya? Entonces, al final lo que nosotros aconsejamos es que en la cláusula primera, donde se singulariza la propiedad, siempre los datos de inscripción del registro respectivo, el registro conservador respectivo y el rol de avalúo. Tercer aspecto a considerar es que la tramitación en tribunales es extensa, ¿ya? Por mucho, como les dije anteriormente, por mucho de que esta ley trate de acortar los plazos, y que así lo ha logrado, los plazos legales muchas veces no se cumplen, ¿ya? Los plazos que le corresponden al tribunal cumplir muchas veces no se cumplen. Los tribunales están colapsados de trabajo, les están llegando muchas causas de este tipo también, entonces la carga es efectivamente alta. Situación que también produce un problema para nosotros, en el fondo los abogados quienes tramitan este tipo de procedimientos judiciales. Es todo un tema de lidiar con el cliente o con el cliente de ustedes, también con el propietario. Entonces es un tema bien complejo, porque en el fondo el término de la ley, el nombre que se utiliza, ley Devuélveme a mi casa, ¿ya? Es un término un poquito publicitario, ¿ya? Que efectivamente esta ley facilita que te devuelvan la casa más que el cobro de renta. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y rápido solicitar el lanzamiento de una persona, solicitar el lanzamiento de la persona de la propiedad, que en el fondo lograr cobrar las deudas judicialmente, ya que el juicio en el fondo se va alargando y es fácil que la persona pueda desviar bienes, ¿no? Tener presente también que siempre se puede negociar una salida alternativa, ¿ya? En todo procedimiento judicial se puede negociar una salida alternativa, y en el fondo básicamente puede ser un contrato paralelo, en el fondo firmado ante notario, que después se sube en la causa judicial y se hace presente al tribunal que se llegó a un acuerdo por tal y tal monto, por tal y tal motivo, ¿no? Relevancia de la confianza siempre va a ser importante. Si no hay confianza en una relación contractual, cualquiera sea, es mejor no seguir con ella, ¿ya? Si no hay confianza entre el propietario y el candidato al momento de la negociación contractual, es mejor no seguir con ella, ¿ya? Y así sucesivamente.
Al final nuestro sistema tanto jurídico como económico como político se basa en la confianza. Y es algo que hoy en día está un poquito quebrado, ¿no? También la jurisprudencia está en desarrollo, ¿no? La jurisprudencia está en constante desarrollo, que en la jurisprudencia son básicamente las sentencias fundadas de los tribunales tomando una decisión a favor de una u otra parte respecto a un conflicto de relevancia jurídica, ¿no? En el caso de conflictos que dicen relación con la ley Devuélveme mi casa, la jurisprudencia está completamente en desarrollo. La ley entró en vigencia en el año 2022. Y si bien, claro, han habido muchos procedimientos judiciales por esta ley, muchos no terminan con sentencia definitiva, sino que terminan antes, o muchas veces no se sigue tramitando porque se resuelve el problema antes también, ¿no? Entonces, falta tiempo todavía para verificar cuál ha sido y cuál va a ser el criterio de los tribunales en relación a aspectos técnicos, detalles, pero que sí son relevantes para una tramitación judicial. Por ejemplo, que en el contrato diga A, B o C, o que el contrato esté firmado de tal u otra forma, o que esté firmado a través de una plataforma digital o no, etcétera. Todos esos son detalles que al final van a incidir en un procedimiento judicial de este tipo. Y esto relacionado en el fondo a que la carga en tribunales es alta, ha subido la carga en relación a este tipo de procedimientos, porque en el fondo son de fácil acceso, pero al mismo tiempo el tribunal muchas veces cuando ve que X contrato o X demanda de este tipo, siempre de este tipo, no cumple con un pelo los requisitos que establece la ley, en el fondo la archivan, la tiran a un lado, no le dan curso al procedimiento, ¿no? Teniendo que subsanar ya sea la demanda o el título, o bien, en el fondo, realizar una demanda a través de otro procedimiento judicial, que va a ser el juicio sumario, ¿no? Bueno, como les decía, antes de la entrada en vigencia de la ley, a través de juicio sumario, que es una tramitación más extensa, por regla general, la duración de un juicio sumario en el fondo, la duración desde que se interpone la demanda hasta el lanzamiento del arrendatario moroso en un juicio sumario es aproximadamente de 1 año, ¿no? Después puede haber sentencia definitiva posterior, pero en el fondo al propietario lo que le interesa, en primer lugar, el primer objetivo que requerimos es realizar el lanzamiento y que el arrendatario moroso salga de la propiedad. Una vez entrada en vigencia, en el fondo, esta ley Devuélveme mi casa, los plazos se han acortado y desde la interposición de la demanda hasta el lanzamiento, los plazos promedio, y en el fondo esto es promedio, tenerlo presente, es aproximadamente entre 5, 6, incluso 7 meses. ¿Ya? Tampoco es que haya bajado tanto, pero ha bajado. Es raro tener un procedimiento judicial en donde en 6 meses se logre lanzar a una persona de la propiedad. Cualquier duda que puedan tener, entre paréntesis, realizarla, ¿eh? No, completamente atento a cualquier pregunta que puedan tener. Y acá, en el fondo, nos venimos a verificar ciertos aspectos técnicos legales, ¿ya? Y acá les voy a mostrar un poquito, voy a tratar de mostrarles la ley, ¿ya? Voy a compartir esa parte de la pantalla después. En el fondo, que viene a modificar la ley. En la ley Devuélveme mi casa agrega el artículo 7 bis,
que dice relación con la restitución anticipada en caso de destrucción, ¿no? Y en el fondo, esta restitución anticipada, técnicamente la ley la regula como una medida, precautoria, ¿no? O sea, antes de que haya una sentencia definitiva, el tribunal dicta una resolución en donde, por cumpliéndose el requisito, en el fondo, que la casa se esté destruyendo por culpa del arrendatario, la casa esté pereciendo por culpa del arrendatario, en el fondo da antecedentes ciertos para realizar un lanzamiento rápido, ¿no? Aquí, tener presente también que hay menos jurisprudencia, incluso que, o sea, menos sentencias judiciales que digan relación con esto, en relación a este procedimiento judicial en particular, más que el procedimiento monitorio por cobro de rentas, que lo viene a establecer el artículo 3º bis, ¿ya? Lo viene a agregar el artículo 3º bis. En el fondo, en relación al procedimiento monitorio de cobro de rentas, que va a ser el mismo al de la restitución anticipada en caso de destrucción, si la demanda cumple con todos los requisitos legales, el tribunal va a dictar una orden de que se requiera de pago al deudor, ¿no? Para que en el plazo de 10 días corridos, no hábiles, 10 días corridos, cumpla con el cumplimiento total de lo adeudado, más los intereses y costas judiciales, ¿no? Básicamente, uno en la demanda le va a establecer al tribunal, se debe esto, esto, esto y otro, y el tribunal después va a dictar una resolución. El fondo va a verificar que se cumplan los requisitos legales y va a dictar una resolución. Perfecto, el arrendatario moroso tiene que pagar esto en un plazo de 10 días corridos. Generalmente el tribunal no toma en cuenta los intereses, ¿no? Uno siempre puede ponerlo, pero generalmente el tribunal va a resolver o va a resolver que el arrendatario moroso tiene que pagar el total de lo adeudado por renta, por gastos comunes, por servicios básicos, y no se va a referir a los intereses y tampoco se va a referir a las costas, sino que se puede referir a eso en una sentencia definitiva posterior. Si la demanda cumple con los requisitos legales, letra B, en el evento que el deudor no pague dentro de esos 10 días corridos, o no comparezca al procedimiento judicial, o no formule una oposición, puede comparecer y no formular una oposición, en el fondo, se le tendrá por condenado al pago de la obligación reclamada, y el tribunal dispondrá su lanzamiento y el de los otros ocupantes del inmueble en el plazo no superior a 10 días contado desde la respectiva resolución, ¿no? Básicamente, en el papel se ve bien bonito. Uno piensa que son 10 días, perfecto para que pague, no pagó, se solicita el lanzamiento, 10 días para que sea lanzado. Y claro, la tramitación es un poquito más larga. Por ejemplo, uno interpone la demanda, pasa no sé, una semana, y el tribunal resuelve, y en el fondo resuelve para que se requiera de pago al arrendatario moroso, y ahí uno tiene que coordinar con un receptor judicial para que sea notificado este arrendatario moroso, ¿verdad? Esta notificación a veces también demora. Ahí hay que tener un receptor judicial que sea confiable. Es importante. Me ha pasado en el fondo que hay veces que hay receptores judiciales que se demoran en realizar gestiones de notificación, y en el fondo eso demora el procedimiento. En el fondo el arrendatario moroso es notificado de esta demanda y tiene el plazo de 10 días, en el fondo, para pagar la totalidad de la deuda. Luego de que pasa ese plazo, ¿ya?
uno como parte demandante en el fondo solicita al tribunal que se certifique que no pagó, ¿ya? En caso de que no lo haya hecho o que no haya formulado oposición o que no haya comparecido al juicio. Y una vez que el tribunal certifica eso, que también se puede demorar 1 o 2 semanas o más, recién ahí solicitamos el lanzamiento y en el fondo el tribunal tiene que dictar otra resolución que otorga efectivamente el lanzamiento, que también puede demorar otras 2 semanas más. Entonces, es un procedimiento que no es tal cual como lo dice el papel. Letra C. Se tendrá por formulado el primer requerimiento de pago. El requerimiento de pago, entre paréntesis, lo hace el receptor judicial cuando notifica personalmente la demanda. Entonces, se tendrá por formulado el primer requerimiento de pago una vez practicada la notificación, y el segundo requerimiento se tendrá efectuado transcurrido 5 días desde la notificación de la demanda, ¿ya? Pero en el fondo no está diciendo la ley que tiene que ir al receptor judicial nuevamente a hacer un segundo requerimiento de pago, sino que básicamente la ley está diciendo que se entiende realizado el segundo requerimiento de pago al 5.º día, ¿ya? Y luego agrega, se entenderá que ambos requerimientos se han verificado por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya? Sin necesidad de que el receptor judicial vaya nuevamente a solicitar el cobro de la deuda. Letra D. El procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento terminará si antes del vencimiento del plazo previsto, en el fondo este plazo de 10 días para que el arrendatario moroso se oponga, esta persona pagare la totalidad de la deuda, ¿ya? Incluidos intereses y costas, porque una cosa es solicitar los intereses y costas y otra cosa es que el tribunal diga cuánto es lo adeudado, pero en el fondo el arrendatario moroso hay veces que va a pagar X, otras veces va a pagar Y, y en el fondo eso lo va a certificar el tribunal y puede entender que se entiende pagado, ¿ya? Y ahí básicamente archiva la causa judicial y se entiende terminada. Y el contrato de arrendamiento sigue, ¿ya? Y esto es una de las críticas que tiene este procedimiento monitorio de cobro de rentas, porque en el fondo el propietario no quiere seguir con este arrendatario que ya fue moroso en un momento, por mucho de que haya pagado la totalidad de la deuda, ¿no? Y ahí en el fondo lo que se aconseja es que una vez archivada la causa, se dé la notificación previa aviso que estipula el contrato de arriendo. Si el pago fuere parcial, se seguirá adelante el procedimiento monitorio por la parte de la deuda que no ha sido saldada, ¿no? Letra E. Si el arrendatario moroso formula una oposición fundada, ¿ya? En el fondo se opone, contesta la demanda, pero dice, sabes que yo, por ejemplo, efectivamente debo X, pero debo X porque el arrendador no cumplió con su obligación de tal y tal cosa. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el tribunal va a declarar terminado nuevamente el procedimiento monitorio, va a quedar sin efecto de pleno derecho la resolución, la primera resolución que solicita requerir de pago al deudor, y en el fondo vamos a tener que ejercer la acción a través del procedimiento sumario para el cumplimiento de nuestro objetivo, ¿ya? Entonces eso es un tema siempre tenerlo presente. Hay veces en que el arrendatario está moroso, no ha pagado, pero también puede ser que haya incumplimiento por parte del arrendador de alguna cláusula del contrato de arriendo, ¿ya? Y en ese caso, si es que el arrendatario, por mucho que esté moroso, formula una oposición, en el fondo, que es válida para su posición legal, en un procedimiento judicial de la ley Devuélveme mi casa, el tribunal
va a archivar el procedimiento y vamos a tener que ir por la vía sumaria, que va a ser más largo. Letra F. En los contratos de arrendamiento regidos por la ley de arrendamiento de predios urbanos, ¿ya?, que consten por escrito, la firma de los contratantes será autorizada por un notario público, ¿ya?, quien deberá solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble respecto del cual recaiga el contrato. En el fondo aquí lo unimos con lo que decía anteriormente de que tanto el contrato en un eventual procedimiento judicial, tanto el contrato de cumplir con todos los requisitos como la demanda, la interposición de la demanda. Por lo mismo, es esencial que cuando firmemos un contrato de arriendo, cuando lo negociemos, cuando lo gestionemos, cumpla con todos los requisitos legales, y en el fondo ahí el requisito máximo va a ser que sea, para que esté dentro del ámbito de aplicación de este procedimiento judicial, que sea autorizado, la firma autorizada por un notario, ¿ya?, y que sea presentado el certificado de dominio vigente, que en el fondo va a ser el título que habilita al arrendador a ceder el uso del inmueble, ¿ya? Por lo mismo también es importante, por ejemplo, que si es que el dueño de la propiedad son 2 o más personas, es importante que comparezcan todos en el contrato de arriendo firmando, ¿ya?, o que en su defecto uno firme en representación de los demás, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser perfectamente que en caso de haber problemas, se firmó un contrato de arriendo en donde el arrendador son 3 o más personas, pero firmó 1 o 2 de ellas solamente. Perfectamente el tribunal va a poder decir: señor, ojo, este contrato no cumple con todos los requisitos, vaya a través de la vía sumaria, ¿ya? Y ahí vamos a tener un problema, obviamente. Cuando los contratos no consten por escrito, se presumirá que la renta es el monto consignado en los depósitos o documentos de pago por al menos 3 meses consecutivos, ¿ya? Y en caso de que estos no existan, se presumirá que la renta es la que declare el arrendatario. En el fondo, es una regulación especial de cuando el contrato de arrendamiento no consta por escrito, y en el fondo no existen depósitos o transferencias electrónicas, en el fondo que den cuenta de la relación contractual. La carga de decir cuál es el canon de renta va a ser para el arrendatario, pero también es una carga que es en su beneficio, ¿ya? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, los tiempos de tramitación efectivamente han bajado, ¿no? No han bajado como en el fondo el usuario final o el cliente final así lo quisiera, ¿ya? No han bajado así como el corredor de propiedades o los corredores de propiedades o así lo quisiera, pero efectivamente se han acortado, ¿ya? ¿Puede mejorar los plazos para acortar los plazos? Sí, pueden ir mejorando, pero también se requieren ciertas mejoras del órgano judicial en su conjunto, cosa que yo creo que estamos un poquito lejos, ¿ya? También es necesario. Yo soy de la opinión de que la técnica legislativa hace harto tiempo viene siendo bastante pobre, ¿ya? Por técnica legislativa me refiero a la forma de regular legalmente algo, ¿ya?, a través de una ley, pero cómo se redacta en el fondo cuando la ley está en tramitación en el Congreso, ya sea por una iniciativa del presidente de la República, del Ejecutivo o del Legislativo, ¿ya? La técnica legislativa es súper deficiente en
la mayoría de las leyes que se van publicando, que se van dictando, y muchas veces, por ejemplo, con la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, establece que que en el fondo muchas disposiciones legales se van a regir al reglamento, al reglamento sobre la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, reglamento que a la fecha no existe y que no es el único caso de ley en donde regula que tal o tal disposición en el fondo, se va a obligar por un reglamento especial de esa misma ley. ¿Ya? Eso ya está siendo como una costumbre, que sale la ley, regula ciertas cosas, establece que va a haber un reglamento que tiene que entrar en vigencia en tal fecha, pero nunca entra, y en el fondo quedamos en un vacío legal. ¿Ya? Y tampoco las normas transitorias que establece esa misma ley vienen a solucionar, en el fondo, problemas de relevancia jurídica, que son los importantes, que tienen que ser solucionados a través de una vía judicial, y que muchas veces cuesta solucionarlas, o que hay que ser extremadamente creativo para poder hacerlo, porque en el fondo la técnica legislativa es deficiente. Y como tercera conclusión, yo soy de la opinión de que nuestro sistema judicial requiere reformas de fondo, ¿ya? Por ejemplo, ya en el año 2010, 11, 12, incluso antes, se hablaba y se estaba preparando, se estaba tramitando la reforma procesal civil, ¿ya? Reforma que en el fondo requiere inversión, requiere trabajo, requiere estudio, requiere preparación se le paga a académicos, se le paga a jueces, se le paga incluso a economistas, etcétera. La reforma procesal civil, en el fondo, el proyecto de reforma procesal civil fue finalizado, está listo hace 6 años, 5 años, será desde el 2016-17. Luego, efectivamente, en el fondo, para aplicar una reforma procesal civil, hay costos políticos que hay que saber afrontar al final. ¿Por qué? Porque requiere inversión, nuevos sistemas, nuevos tribunales, edificios, más jueces, etcétera, pero también es necesario hacerlo, por mucho de que se crea que no es una necesidad primaria en el fondo del ciudadano común a pie, pero muchas veces sí lo es, cuando tenemos problemas de este tipo, ¿ya? Bueno, como les decía, la reforma procesal civil quedó lista el año 2017, 2018, después entramos en un proceso constitucional, y el tema se olvidó básicamente, una inversión tremenda que está ahí y sigue estando ahí, y nada ha sido modificado, ¿ya? Y al final eso es piedra de tope para ir mejorando cosas. Así que eso, no sé si, yo creo que hartos tienen preguntas, dudas, y feliz de poder resolverlas con ustedes. Veo una mano levantada. Hay unas consultas también que están hechas por escrito, por si acaso. Ya, gracias. Hola, yo tengo una mano levantada. Adelante. Hola, Nicolás. Hola. A ver, mira, justamente... ¿Cuál es tu nombre? Denise Ramos. Justamente ahora estoy con la redacción de un contrato, y el arrendatario es empresa, y el codeudor solidario queda uno de los socios de la empresa, que viene siendo como persona natural, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, según la reunión anterior que estuvimos aquí conversando,
se recomendaba dejar a ambos con la misma dirección para efectos de notificación porque salía más barato y también podría ser más rápido de acuerdo a lo que tú estabas comentando. Entonces mi pregunta es, en el caso de la empresa, igual le puedo poner la dirección de donde se va a vivir, Sí, ¿no hay sí, problema? no hay problema, Sí. porque al final hay que tener presente que el domicilio, la residencia y el domicilio son conceptos distintos, y al final el domicilio es una dirección para solo efectos de notificación de algo, de cualquier cosa, ya sea una carta o de un documento o de una demanda. Perfecto. Y en este caso, la propietaria me está dejando el departamento en administración y ella vive ahora fuera de Chile. Entonces, inicialmente habíamos puesto la dirección de la propiedad que se está arrendando, pero en el caso de que, por ejemplo, que el arrendatario dé aviso de que no continúa con el contrato, ¿qué se recomienda ahí para que ponga como dirección? Porque la casa certificada va a llegar al mismo domicilio, o sea, le va a llegar al mismo que la emite prácticamente, entonces como que no tiene mucho sentido. Perdón, te escuché mal, como que se cortó en un momento. Que la propietaria vive fuera de Chile, entonces Sí, inicialmente habíamos puesto como dirección la misma, como dirección de ella la misma propiedad que se está arrendando. como Pero, domicilio. claro, pero pasa que ¿Ya? el arrendatario, cuando se emite una carta diciendo que no continúa con el contrato, la carta de notificación va a llegar al mismo domicilio, va a llegarle a sí mismo, ¿me entiendes? Solo Sí. dirigida a la propietaria. Entonces, en ese caso, ¿qué se recomienda hacer? Porque ella me dejó la propiedad en administración a mí. Entonces, la idea es que también la reciba yo. Pero yo en mi caso, por ejemplo, no trabajo con una oficina de atención de público. ¿Qué dirección podemos poner ahí? ¿Qué se recomienda? Mira, mi recomendación es que en el contrato se estipule que como tú administras la propiedad, toda comunicación que se haga entre las partes pase por ti, ¿ya? A través de tu correo electrónico. Ah, ok. ¿Ya? Por mucho de que en el fondo la notificación deba ser por carta certificada, ya legalmente, igual en el fondo siempre es recomendable agregar los correos electrónicos porque la comunicación puede ser más fluida Sí. para resolver problemas de forma más fácil, ¿ya? Porque al final la carta certificada se tiene que pagar al notario, que se envíe, etc. Entonces la recomendación es esa, que pongas los correos, el correo tuyo, que se estipule, en el fondo que toda comunicación tiene que pasar por ti, ¿ya? En este caso le puse que correo electrónico, indiqué mi correo y carta certificada. Pero en este caso la carta certificada, entonces no hay problema que yo le deje la misma dirección de la propiedad. A ver, para efectos legales, no, pero claro, igual podemos tener un inconveniente cuando las cosas, cuando se generan problemas, ¿ya? Y que hay que resolverlos judicialmente. Claro, puede haber un problema futuro en donde el tribunal diga, oiga, pero el domicilio del arrendador es el mismo que el del arrendatario y la carta certificada se hizo efectivamente, pero al mismo domicilio. Al final tenemos que ser prácticos y evitar ese tipo de cosas, ¿ya? Y en ese sentido es más fácil colocar el domicilio que efectivamente tiene ella fuera de Chile, ¿ya? O incluso colocar el domicilio tuyo, personal, ¿ya? Tener presente aquí que, a ver, para ejercer profesionalmente como corredor de propiedades hay que tener la patente municipal. O sea, de hecho la tengo y figura mi dirección, entonces no habría problema con poner esa dirección. No, nada. Ah, nada. ok. Ya, No. ya, claro, porque justamente lo pensaba para evitar incongruencias después si tuviese que aplicar la ley de Vuelve a mi casa. Claro, no, y también esto, dato aparte, pero también hoy en día hay casillas virtuales, en el fondo, que generan una dirección. Que se paga el servicio a una empresa, y que en el fondo tiene una casilla física en una oficina, pero no es más que eso. Perfecto. Vale, muchas gracias. De nada. Veo a Delia Ormeño con la mano levantada. Nico, ¿me da ahí un segundo? Lo que pasa es que, mira, quería decirles una cosa, que hemos tenido tan buena
convocatoria el día de hoy que hemos decidido regalar al final de la charla. Así que nadie se puede ir hasta el final de la charla porque vamos a hacer un sorteo, vamos a poner una tómbola y vamos a regalar unos premios. 2 automóviles. No vamos a regalar unos premios. Así que ahí para que se queden, ¿ya? ¿Dale? Qué buena, qué buena. Eso. Dulce de Halloween. Eso es. Veo a Delia Ormeño con la mano levantada. Después voy a ir con las preguntas de los chats. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Mira, la verdad que tengo un cliente que le tengo arrendada unas propiedades y dentro de eso son unas casas o en una parcela. Entonces, el otro día me consultaba él y la verdad que yo lo comencé a averiguar y no tengo la respuesta muy clara. Que si esos arrendatarios en este minuto están arrendados porque todos arrendamos, que no son arriendos comerciales, ¿verdad? No son arriendos comerciales. Entonces, cuando a él alguien le dijo que si él no tenía este arriendo de estos departamentos que él tiene en la parcela, o casas que tiene en la parcela, que las tenemos arrendadas, que si no fueran arrendadas de forma comercial, y si él quisiera expulsar a estas personas por el motivo que sea, no se puede acoger a la ley Devuélveme mi casa. Y lo mismo me pasó con otra chica que le pedí el departamento y como se lo entregué 0 kilómetros, está estipulado en el contrato y todo lo demás que ella me lo tenía que entregar en las mismas condiciones. Esto fue acá en Canal Quirque, de Viña del Mar. Y resulta de que ella trabajaba en el Banco Falabella. Me dice, mira, yo le comenté a mi abogada y me preguntó si tú me das boleta, si el arrendador me daba boleta. Entonces me dijo así que no sé, pues me dijo, porque yo ya pinté el departamento y si no te sirve así, tenemos que ir a juicio. Al final se lo comenté yo al dueño y el dueño me dijo, ya, Delia, ¿sabes quién cheque el departamento así nomás y se vaya? Esto pasó hace poco. Entonces, ahí donde yo tengo la duda, porque en una oportunidad, haciendo un curso también de corretaje, una abogada dijo que nosotros estábamos incumpliendo la ley en arrendar todas nuestras propiedades que las arrendamos sin giro comercial, porque al final son todas habitacionales y las arrendamos sin el giro comercial. Entonces, esa es mi consulta. A ver, respecto a la primera, me dijiste que era parcela, ¿ya? Sí. Y al final para que esté dentro del ámbito de aplicación de la ley Devuélveme mi casa, no es relevante si es giro comercial o giro residencial, o sea, en el fondo el destino es comercial o destino residencial. Perfecto. Han habido procedimientos judiciales a través de la ley Devuélveme mi casa que son locales comerciales. Perfecto. ¿Ya? Sí, me imagino. El tema es si el contrato de arriendo o ese arriendo en el fondo, el contrato de arriendo sobre esa propiedad está dentro del ámbito de aplicación de la ley de arrendamiento de predios urbanos, ¿ya? Porque tú me dijiste que era parcela, ¿ya? Y la ley es ley de arrendamiento de predios urbanos. Perfecto. Pero la ley establece, en el fondo, que se va a aplicar para propiedades que estén dentro del radio urbano Ya. y excepcionalmente a aquellas que estén fuera de ella, pero que no tengan un terreno que sea mayor a 1 hectárea, creo que dice la ley. Déjame ver. Sí. Déjame ver la disposición legal. Este es media hectárea. Ahora, Entre los radios urbanos respectivos, se aplicará el arrendamiento de viviendas situadas fuera del radio urbano, aunque incluyan terreno, siempre que su superficie no exceda de 1 hectárea. Sí. ¿Ya? Entonces ahí hay que ir viendo caso a caso y en el fondo verificar que efectivamente esa propiedad se acoja en el fondo a la ley de arrendamiento de predios urbanos. Por eso es un caso, y ahí está, y me queda aquí más o menos, yo me había un poco informado sobre eso. Pero ¿qué pasa con los otros departamentos que nosotros arrendamos, que no son comerciales? En ese caso, el dueño puede dar una boleta a ese arrendatario, por un 10%, o tiene que darla como en primera. Es que esa es la parte que ahí la ley está media. Porque si me pasa lo que me pasó con esta clienta,
¿Qué sabes de ella? Usted no mandaba boleta, así que yo no, hasta aquí llego nomás y está todo pagado, pero no voy a dejar el departamento como usted me lo entregaron. Siento que está estipulado un contrato y todo lo demás. Sí, no, mira, la ley, déjame buscarlo en la ley misma. Porque está claro que todos arrendamos, si lo llevamos a la ley, arrendamos de forma irregular. Sí, no, mira, la ley no establece una obligación, en el fondo, tributaria propiamente tal con respecto a boletas de servicios para el arrendador, ¿verdad? Sí se establece, y no lo establece ni la ley de arrendamiento de predio urbano, y lo establece en el fondo ciertos decretos del Servicio de Impuestos Internos, que es la obligación del arrendador o del arrendatario o del corredor de propiedades en su defecto, en subsidio, y generalmente lo termina haciendo el corredor de propiedades, de entregar la información una vez al año al Servicio de Impuestos Internos respecto a todas las operaciones de arriendo que han generado en ese año tributario, ¿ya? Y eso es importante tenerlo presente. Asimismo, ustedes como corredores tienen la obligación legal de ir generando, en el fondo, de ir facturando las diferentes operaciones. No, si eso está clarísimo, si es lo que la consulta es si el dueño, como dueño, porque ahí hay una transacción, dueño arrendatario, hay una transacción legal de dinero, o sea, no legal, y eso no está declarado en impuesto interno, eso es lo que es la consulta. Es que eso es distinto, en el fondo. Este decreto que digo yo del Servicio de Impuestos Internos establece la obligación del arrendador o de las partes o en subsidio del corredor de propiedades, ya cuando el arrendamiento es hecho sin corredor de propiedades, tienen que hacerlo las partes. Pero cuando es hecho con un corredor de propiedades, el corredor de propiedades tiene la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos respecto a todas sus operaciones de arrendamiento. Pero eso no es lo mismo que el arrendador, no hizo relación con que el arrendador deba entregar una boleta de servicios al arrendatario respecto de esa operación. ¿Entiendes? Ya. Veo a la mano de Luz María González levantada. Hola, buenos días. Buenos días. Hoy una consulta más o menos sencilla. Aquí, ¿en qué momento empieza a figurar el aval o el coarrendatario, ¿cómo se llama? No sé. ¿Codeudor? Codeudor, sí. En el fondo, ¿hay que tramitar esto y después uno aplica aval o se puede hacer en paralelo? ¿Cómo es? Ya, buena pregunta. Se puede hacer al mismo tiempo, se puede hacer en paralelo. Como decía que hay poca jurisprudencia, en el fondo uno tiene que ser práctico, ¿ya? Y en el fondo, si es que quiere que la notificación sea rápida, muchas veces uno termina demandando en principio al arrendatario, ¿ya? Por lo mismo, en el fondo, nosotros hemos estado recomendando que en los contratos de arriendo, tanto el domicilio del arrendatario como el domicilio del codeudor solidario sea el de la propiedad entregada en arriendo, cosa de que cuando hay problemas y queremos demandar a ambos al mismo tiempo, la notificación sea al mismo tiempo en la propiedad arrendada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, la ley establece la presunción de que efectuándose la notificación, esta ley establece la presunción de que realizándose la notificación al arrendatario en la propiedad entregada en arriendo, se va a entender notificado, ¿ya? Pero no dice nada respecto al codeudor solidario o al aval. Son distintos. Entonces, claro, si yo tengo que velar por mi cliente y en el fondo tratar de solucionar el problema lo más rápido posible,
Y no quiero que el tribunal me diga, oiga, pero al codeudor hay que notificarlo en Arica. Perfecto, lo notifico en Arica, pero se me va a demorar 3 meses más la tramitación judicial. Hay que ir viendo caso a caso. Por lo mismo, las recomendaciones traten, en la mayoría de los casos, que tanto el arrendatario como el codeudor establezcan el domicilio, contrato de arriendo, el de la propiedad entregada en arriendo, ¿no? Perfecto. Gracias. De nada. Veo más manos levantadas. Veo a Solange Parve Carreño. Solange. Ahora sí. Ahí sí. Ya. ¿Qué pasa si notifican al arrendatario el domicilio arrendado y dicen que no vive ahí? Relacionado a lo mismo que respondí recién, en el fondo, la ley de arrendamiento de predio urbano establece que se presumirá de pleno derecho, se presume, ya se entiende, que si hay un contrato de arriendo y se notifica una demanda en la propiedad arrendada, va a ser esa notificación válida, ¿ya? Para efectos judiciales va a ser válida y le va a empezar a correr el plazo. ¿Entienden? Ya. Otra cosa es que nosotros llamemos, pesquemos el teléfono o pesquemos el correo electrónico, llamemos a esta persona y le digamos, oye, está ahí, te notifiqué en la propiedad entregada en arriendo, y que por lo demás se entiende que vive ahí y de que sabe que ha sido notificado, ¿ya? Distinto es el procedimiento judicial cuando no hay nadie en la propiedad, el arrendatario dejó la propiedad y se fue, en el fondo, y tengo que recuperarla, también con un receptor judicial, pero es un procedimiento judicial totalmente distinto, y es más corto. Ok. Gracias. De nada. Orlando. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué Mira, bueno. la pregunta es cortita, pero siempre he tenido la duda, cuando uno tiene que informar impuesto interno, que uno participó en un arriendo, ¿qué pasa cuando hay dos corredores de propiedad? Me refiero en canje. Sí. ¿El encargado, el que está a cargo del dueño o los dos? Mira, siguiendo los principios generales, siguiendo lo establece este decreto, ¿ya? Los dos respecto a la misma operación. Si al final es un tema que va directamente relacionado con en el fondo el impuesto a la renta que tiene que pagar el propietario de una propiedad respecto a las propiedades que tiene o a la renta en general que recibe, ¿ya? Y es solo a modo de información de base de datos del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Porque Sí, al pero final... esa duplicidad de información no va a generar problemas después. Mira, podría perfectamente, pero es que ahí es donde tanto porque la persona que declara, hace la declaración de impuestos, tiene el deber de revisar de que en el fondo no haya problemas, y también el Servicio de Impuestos Internos tiene el deber de revisar y que la información sea correcta. Sí, porque te lo juro, o sea, por lo menos este año yo he escuchado un montón de problemas que antes no los teníamos, o sea, Sí. y por cobros que al final es súper difícil de aclarar el impuesto interno, porque hoy día está súper difícil la conversación con el impuesto interno. Sí, sí, sería bueno poder averiguar bien cómo se puede... Es que es un temazo, porque está totalmente en pañales el tema. Ese tema. En el fondo llevamos, yo creo que un año de que se tiene que hacer esta información obligatoria. Y claro, la conversación con el Servicio de Impuestos Internos no está tan fácil, pero al mismo tiempo
el Servicio de Impuestos Internos sabe que en el fondo hay errores de aplicación de los diferentes formularios, entonces se entiende que también se tiene que ir subsanando con el tiempo. Ahora, obviamente no se tienen que hacer dobles cobros, y si se hacen dobles cobros, se tiene que hacer en el fondo la solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos para hacerlo presente. Pero efectivamente es un temazo. Y que no está tan regulado. Tan resuelto. Resuelto. Mm. Gracias. No, gracias a ti. Veo a Acrópolis Propiedades. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, perdón. Sí, mi consulta, mi duda es en dos ámbitos. No sé si lo hablaste porque entré un poco tarde, estaba en reunión, pero si lo dijiste, después lo veo en el resumen. Primero, se supone que en esta ley, ¿no es cierto?, uno parte porque está el tema del que está impago el arriendo. Entonces el juicio se va por el pago del arriendo. Sí. Creo que si tú me lo aclaras, el tema de las deudas, porque normalmente esta gente deja deudas, por luz, agua, etcétera. ¿Ese es otro juicio o va dentro del mismo juicio? Buena pregunta, porque tampoco está tan claro. En el fondo, como no hay jurisprudencia, uno puede intentarlo perfectamente, puede intentarlo ante el tribunal, pero el tribunal perfectamente puede decir, si la casa ya se devolvió, vaya a través de sumario. ¿Ya? Puede pasar perfectamente. Ahora, claro, si presentamos la demanda, el contrato de arriendo, y no damos a entender que se ha terminado ese arriendo y que sigue vigente en el fondo, claro, el tribunal puede dar curso, se va a realizar la notificación, pero el tema es, ¿qué pasa si esta persona contesta la demanda y se opone? Igual vamos a tener que ir por la vía sumaria. ¿Ya? Distinto, por ejemplo, es el caso de que yo demando a través de esta ley y mientras que se está tramitando o mientras que se está notificando, me devuelven la propiedad, le devuelven la propiedad al arrendador. ¿Ya? Pero quedan deudas. Y ahí la pregunta es, siguiendo tu pregunta, ¿estas deudas se cobran en este mismo juicio o se cobran en vía sumaria? Por ejemplo, yo hoy en día estoy viendo un procedimiento de ese tipo y espero cobrarlo a través de esta vía, ¿ya? Y en el fondo no le he dicho al tribunal que ya me devolvieron la propiedad. Entonces, no es que se siga devengando, generando mayor otra renta, pero sí le voy a decir, señor tribunal, lo adeudado es esto, X, necesito que se me devuelva, por lo que hoy necesito que se embarguen bienes de esta persona. ¿No? Entonces, ahí estoy viendo qué pasa y es más o menos en relación a lo mismo de que hay que ser práctico y en el fondo tomar las diferentes herramientas judiciales que nos entrega la ley para cumplir objetivos. Ya, entonces, pero me queda claro que en el fondo no estaría incluido dentro de la ley. O sea, la ley está abocada primero al arriendo. El tema de las deudas, si es que la podemos pasar, como dices tú, a través de un tema sumarial, se puede, pero en el fondo la ley solo está orientada al tema del arriendo. Está orientada al tema del arriendo y también al cobro de renta, pero otra cosa en el fondo es cómo funciona en la práctica. Como decía al principio, el nombre no técnico, el nombre publicitario de la ley es ley Devuélveme mi casa. El nombre técnico de la ley es procedimiento monitorio por cobro de rentas. Ya. Entonces también hay una discordancia ahí. Ya, hola, ¿puedo meter la cuchara con respecto a eso mismo? Porque nosotros hicimos un juicio monitorio, también para aclarar lo que dice la colega. Y nosotros sí incluimos los servicios, pero todo el corte se hizo al momento en que el receptor nos hizo la entrega de la propiedad. Y con la sentencia, pescamos la sentencia y fuimos a la empresa de luz
a la empresa del agua y la deuda se la traspasaron al arrendatario y nos dejaron la cuenta a nosotros en cero. Eso pasó por lo menos en el caso de nosotros. Y el juicio se demoró 3 meses. O sea que hay que esperar la primera sentencia del arriendo y después te vas con el otro juicio. No. En el mismo juicio monitorio se incluyó todo lo que era, mira, incluimos las deudas, multas, intereses, las cuentas de servicio, los gastos comunes y todas las cosas. ¿Ya? Y el tribunal acogió todo menos el tema de los intereses y las multas que estaban por contrato. Y no hubo forma de hacer que entendieran, porque se apeló y no hubo forma. Así que solamente en la sentencia nos dijeron ya, las deudas de arriendo, cuentas de servicio, lo que acreditamos nosotros, y ahí dijeron el monto y todo eso. Y con esa sentencia, nosotros después fuimos a Enel, a Guadantina y a Metrogas, y estas 3 empresas, les dejamos la copia de la sentencia y todo eso, y el contrato, y ellos nos limpiaron las deudas, e hicieron un traspaso de la deuda al arrendatario. Súper. Sí, me acuerdo que lo dijiste la vez pasada y sí, es súper buena herramienta poner en práctica, pero en el fondo ahí fueron creativos y hicieron la prueba y funcionó. ¿Y el cobro de las rentas, perdón? ¿De las rentas adeudadas? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Cuando nosotros evaluamos a esta gente, tenía patrimonio. Y efectivamente, cuando salió la sentencia, pedimos el embargo de los bienes, pero el tribunal salió con que era desproporcionado el valor de las cosas con respecto a la deuda. ¿Cachai? O sea, es como... Probamos con el estacionamiento de uno de los departamentos, probamos con un departamento que tenía la gente, no hubo forma. Y a todos nos decía que no es proporcionado. Pedimos también el embargo de las cuentas corrientes y también nos dijeron que no. Entonces, a la final, la ley como para cobrar plata está súper difícil. Y eso no se hace a través de un juicio ejecutivo, entonces, después. Es que intentamos y siempre salió lo mismo. Ya. Okay. Que era desproporcionado. Entonces yo no sé de verdad para qué está la ley. O sea, si tú quieres cobrar y si siempre te van a decir que no es desproporcionado, también vimos el ejemplo de otro juicio, de otro colega que también la respuesta del tribunal fue no, es que lo que se pretende embargar es desproporcionado a la deuda. O sea, yo no sé para qué uno hace un juicio, para cobrar la plata. Pero pregunta. Perdona que meta la cuchara, pero seguramente yo te comenté eso. El abogado insistió y al final el tribunal accedió. Y efectivamente hoy día hay una orden de embargo frente a la propiedad, en este caso del codeudor. Puede ser también del juez, porque nosotros apelamos, ingresamos cosas y fuimos bajando de valor en las cosas que queríamos embargar y siempre nos decían que la cuestión era desproporcionada. ¿Pero era desproporcionado por los intereses y multas? No, porque la deuda base, lo que pasa es que era un local comercial. Entonces el arriendo de por sí era caro. Entonces, ponte tú, la deuda que había que cobrar eran como 10 millones. Y primero ya fuimos con un departamento así barato que tenía el gallo y el avalúo fiscal no se fuera de 40 y tanto. Y dijeron ya, es proporcionado. Era entendible. Después pedimos embargar el estacionamiento de ese y también nos dijeron de que era desproporcionado porque el valor comercial posible de ese estacionamiento era más que la deuda. Después dijimos ya, un vehículo. Y después también nos dijeron lo mismo, que el vehículo costaba considerablemente más que la deuda. Después intentamos cuentas corrientes y dijeron de que no, porque no era tarea de ellos pedirle a la Comisión del Mercado Financiero que se pronunciara. Entonces fue todo un enredo. Y ahí está la cuestión, todavía estamos intentando que la cuestión embargar algo que nos resulta. Es todo un tema el embargo y también ahí está la creatividad del abogado para lograr en el fondo solucionar algo de lo adeudado. Y también yo creo que el juez, porque también cuando tú dices ya, cuentas corrientes entonces, pero también el mismo tribunal te está diciendo no hago yo esa pega. Es como... No, claro, pero la ley establece en el fondo el abogado le pidió que se oficiara a la Comisión del Mercado Financiero. Y el tribunal dijo no al lugar.
Sí, pero la ley establece recursos judiciales en el fondo para que conozca el superior jerárquico del juez, en el fondo en el Corte de Apelaciones, y en el fondo hay formas de ir resolviendo esas cosas. El tema es No, claro, sí, que bueno, ser nosotros práctico estamos, para que sea rápido la solución del problema también. claro, a nosotros nos saltó eso, ese no hago lugar ahora hace poquito, pero llevamos hartos meses ya tratando de embargar las cosas porque tienen hartas cosas de donde embargar. Hemos ido probando y probando y probando y no resulta, pero hasta ahora ha sido súper engorroso. Entiendo. Gracias. Sí, solamente para cerrar, efectivamente Aló, hay una disposición hola, de los jueces. una cosa, perdón. Leonor Hernández, referente, ¿puedo acotar algo? Adelante, Leonor Hernández. Referente, sí, hola. Referente a la forma que el tribunal dictó sentencia frente a las deudas de insumos, ¿cómo se regula eso? Porque yo entiendo que el tribunal dio la orden para que, ejemplo, en él, si se debe 1 millón de pesos, en módicas cuotas este ex arrendatario pague ese 1 millón de pesos. Pero obviamente en la práctica no se cumple porque ese arrendatario ya no le interesa pagar, no hay algo que lo obligue, así como judicialmente, excepto que dice el escrito, porque el papel a veces aguanta mucho, que tiene que pagar módicas cuotas, ejemplo, de 100.000 pesos mensuales, por ejemplo. Entonces, ¿quién supervisa eso? ¿Cómo se regula? Porque una cosa que en él diga deuda cero en la propiedad y este señor queda debiendo 1 millón de pesos en 10 cuotas según lo dictado en el tribunal. Pero la pregunta es, si este ex arrendatario no paga, posiblemente en él, al no ver que está pagado su deuda, vuelva esa deuda a la propiedad, porque las deudas son a las propiedades, no a las personas. Entonces, si Juanito Pérez, que era el ex arrendatario, obviamente yo pienso que no va a pagar. Entonces, a la larga va a quedar esa deuda ahí pendiente. Esa es la pregunta. Tendría que ver en el fondo cómo fue el... ¿Se entiende? Sí, pero tendría que ver en el fondo cómo fue el traspaso de esa deuda en concreto documentada para ver si efectivamente se traspasó completamente la responsabilidad al arrendatario moroso de pagar eso. A lo mejor se hizo a través de un documento, puede ser una transacción o un acta de avenimiento firmado en notaría con la empresa respectiva, y en el fondo ahí se entiende que esa persona tiene toda la responsabilidad y que el propietario quedó en cero, ¿ya? Por lo mismo depende caso a caso, y en el fondo hay que ver la documentación tangible para ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Claro, se entiende, pero lo que yo sé por la experiencia, que esas deudas recaen en el inmueble, no en las personas. Igual que las hipotecas, las prohibiciones, recaen en los inmuebles. Claro, pero puede ser perfectamente, en el fondo, que el contrato de arriendo entrega la posibilidad de negociar al arrendatario deudas con la empresa respectiva, con la empresa que entrega los servicios básicos, y que por vía documentado o a través de un contrato paralelo o de un acuerdo, en el fondo llega a acuerdo con este arrendatario moroso, con esta persona que no pagó los servicios básicos, incluso le rebaje parte de la deuda, se la deje en cero al propietario, que pacte cuotas, incluso que pacte dentro de ese acuerdo documentación en garantía, por ejemplo, en cheque para de garantizar el real cumplimiento. Por lo mismo, hay que ver caso a caso, dependiendo de qué fue lo que pasó efectivamente. ¿Puedo meter la cuchara? Mira, yo de lo que recuerdo que me dijeron las empresas de servicio, por lo menos en Metrogas, ellos dijeron de que ellos generaban como una factura aparte y la enviaban a cobro y los mandaban a DICOM si no la pagaban. Y ellos hacían como un juicio civil
de cobro, por eso. Y pregunté muchas veces, oye, pero ¿qué pasa si les va mal y devuelven la deuda de la propiedad? Me dijo, no, es que eso no va a pasar. Por lo menos eso me dijeron en Metrogas. Hasta ahora no ha pasado nada. ¿Y eso cuándo fue? No, hace rato, más de un año y medio. No. ¿Y habrá pagado esta persona? No tengo idea. No. Claro, ahí en el fondo la respuesta la respuesta es, ojo, una cosa es lo que dice Metrogas, pero qué bueno que preguntes, en el fondo, si es que efectivamente se regularizó eso, y al final otra cosa es lo que dice la ley y que el problema no te vaya a rebotar en un futuro. Claro, y lo otro, y en la de luz, me dijeron de que ellos traspasan la deuda a otra cuenta de luz que tenga ese arrendatario. Se la cargan como a cuenta de otra propiedad, que sea de su dominio. No. Pero que eso lo hacían ellos como de manera interna. Sería bueno, sí, sería bueno que tú revisaras efectivamente, porque involucra tu propiedad en administración, si eso se hace efectivo, porque eso nos ayudaría a nosotros también como para hacer algo similar en caso de... No, ya me hubiese enterado en todo caso, pero ha pasado harto rato, o sea, a ver, fue como en mayo del 2023, que las deudas quedaron en cero, que todas las Estamos empresas. En Chile Ya octubre del 2024 no ha pasado Chile nada. los sistemas, sí. Pero podrías verificar eso, porque a veces hay cosas pendientes que quedan ahí y después prescriben, porque a mí me ha pasado con otros casos. De hecho, también me dieron como, ahora que estoy haciendo memoria, también cambiaron los números de clientes. Me pusieron el número de clientes nuevos. En Metrogas, en el agua no. En Metrogas y en la cuestión de luz. Es un buen tema. Yo creo que lo voy a investigar para que hagamos un newsletter acá en Legal Broker y demos un poquito luces al respecto, porque es un buen tema y que yo creo que no tiene una solución fija legal. Sí, yo creo que todos estos temas es como vayan resultando, porque la ley dice una cosa, pero la práctica como que resulta otra cosa. Sí. Yo de verdad, yo nunca pensé que el tema de los servicios iba a quedar en cero. Jamás lo pensé. Esa fue la yapa. Perfecto. ¿Alguien tiene más preguntas ya para ir cerrando? Sí, Nicolás, hola. Denise, por acá. No sé si lo comentaste al principio, es que entré tarde a la reunión, pero dos preguntas. Una, la ley de vuelva en mi casa también aplica para arrendos comerciales, esa es una. Y lo otro, más bien un adicional, que justamente estoy viendo el tema de un contrato, que la propietaria, cuando firmó el contrato, cuando compró la propiedad, ella es extranjera, entonces en el certificado de dominio le dejaron que era colombiana, y resulta que adquirió la ciudadanía y su carnet dice que es chilena. Entonces, si yo hago el contrato ahora, ¿tengo que hacerlo que es como chilena o como extranjera para que tenga congruencia con el certificado de dominio vigente? No. Como el contrato de arriendo, por regla general, se firma a través de instrumento privado, ¿ya? Y para que esté dentro del ámbito de aplicación de la ley de Devuélveme mi casa, tiene que ser autorizado por notario a través de instrumento privado. No es necesario en el fondo que se regularice eso, ni que se estipule en el contrato de arriendo que ella es o colombiana o chilena colombiana. La verdad, no es tan esencial, ¿ya? Ponle que es colombiana o chilena, da lo mismo. Ya. Ahora, distinto es si es que en el fondo ella desea vender esa propiedad
y en el fondo se va a realizar una escritura pública de compraventa, claro. Idealmente tiene que ser subsanado ese título para efectos de que no haya un reparo cuando se haga el estudio de título respectivo. Ah, ya, porque también la tenemos en venta, entonces estaba pensando en eso. En ese caso habría que, en la escritura figura, claro, como colombiana, entonces en ese caso tendríamos que hacer como la inscripción al margen Sí. aclarando eso. Sí, ya. En el fondo que sacó la nacionalidad chilena con fecha tanto que se anota. Perfecto, ya. ¿Y la ley Vuelve a mi casa entonces aplica para locales comerciales y todo eso? Nada lo impide. Y a través de todo Chile, o sea, da lo mismo. A través de todo Chile. El requisito es que sea dentro del radio urbano, si es fuera del radio urbano, que no sea de una hectárea. Perfecto, ya, gracias. De hecho, Nicolás, el caso que yo estaba comentando era un local comercial. Sí. Y no hubo problema. ¿Alguna otra duda? Faltan las consultas del chat. Una duda referente a esto. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Aló? Que referente a eso, yo tengo, referente a lo que estaba hablando la colega, tengo la duda, porque, por ejemplo, cuando hay errores, sean de escritura o del conservador, referente, por decir, al Estado civil, pasó con una escritura porque ella habló de una escritura que posiblemente se podía realizar, el Estado civil o a veces la nacionalidad, el abogado de la oficina me dijo, no te preocupes porque cuando se haga la escritura, se hace esa rectificación en la misma y se adjunta o el certificado de número cuando hay algún error, por ejemplo, de dirección, o el certificado de matrimonio, o el documento que indiquen el registro civil de nacionalidad, etcétera. Se puede agregar eso para no estar haciendo las rectificaciones o las notas marginales en la misma compra-venta. Esa es la pregunta. Se puede, sí, pero el tema es el reparo que saca el banco. En el fondo, el banco que va a aportar dinero para la operación va a decir, probablemente diga, ojo, acá hay un problema que tiene que ser subsanado, si no, la operación no sigue su curso. En el fondo ahí es cuando hay que ser práctico y solucionarlo de frente, ¿no? ¿Entiendes? Pero si el banco aceptara, ¿sí? Es legal, a eso me refiero. Sí, o sea, sí, hace un tiempo Perfecto. Tuve que hacer un subsano activo en el fondo porque compareció el vendedor actual cuando compró la propiedad, compareció soltero estando casado y en el fondo yo hablando con el notario respectivo y me dijo, mira, es una tontera que te lo pidan subsanar, pero si te lo está pidiendo el banco no te queda otra, así que te entrego el certificado respectivo para subsanar. Perfecto. Voy a ir con las preguntas. Si el banco acepta, se puede insertar en la misma escritura. Perfecto. Ok, gracias. Sí. No, de nada. A ver, los contratos firmados antes de la promulgación de esta ley, todas las leyes contienen disposiciones transitorias donde regulan en el fondo la forma en que el contexto anterior a una ley entra en vigencia cuando entra en vigencia una ley transitoria, en el fondo cuando hay un contexto transitorio y entra en vigencia una nueva ley. Ya, en este caso, un contrato de arrendo firmado antes de la promulgación de la ley puede perfectamente estar dentro del ámbito de aplicación, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la ley, ¿ya? Y que idealmente sea realizado, en el fondo ya esto ya es consejo mío, que sea realizado un anexo en donde en este contrato de arriendo se estipule que fue realizado antes de la ley de Vuelve a mi casa y que por este acto vienen en el fondo, a regularizar para que esté dentro del ámbito de aplicación de la ley. Pues si hay pagaré, cheque o letra de cambio incorporado como resguardo por garantía, se hace más extenso el juicio monitorio.
Mira, no me ha tocado, puede ser, puede no ser. Al final lo que hace más extenso el juicio monitorio es, claro, cuando hay una operación, un contexto donde hay diferente documentación o hay diferentes o varias situaciones, claro, puede hacerse más extenso porque al final el tribunal demora más en resolver, ¿no? ¿Se puede hacer en conjunto, demandar pago y dar aviso al arrendatario del término del contrato? Sí, se puede hacer en conjunto totalmente. ¿Cuál sería una posición fundada del arrendatario? Lo comenté en algún momento. Al final puede ser muchas situaciones distintas a una posición fundada del arrendatario. Los conflictos de relevancia jurídica no son solamente un arrendatario que no paga una renta, ¿no? Puede ser mucho más amplio que eso. Disculpa. ¿Qué ocurre si el arrendatario es notificado por el tribunal? Sí, adelante. Lo que pasa es que con respecto a eso, si se opone el arrendatario, ya dejamos de lado este procedimiento monitorio y se pasa a un juicio sumario, ¿cierto? ¿Es así? Si se opone el arrendatario y se opone fundadamente, y en el fondo el tribunal resuelve que esa oposición es fundada y que tiene razón a una discusión más amplia, claro, se va a pasar a juicio sumario. Si el arrendatario se opone de manera no fundada o se opone no teniendo nada con que oponerse, claro, probablemente el procedimiento monitorio siga su curso. Ya, perfecto, gracias. ¿Qué ocurre si el arrendatario, al ser notificado por el tribunal, abandona la propiedad y deja deudas de arrendamiento? Simplemente se va y desaparece. No, lo hemos hablado. En el fondo, hay diferentes herramientas legales judiciales, y hay también herramientas extrajudiciales, y también el tema de los gastos comunes y servicios básicos, que también lo hemos comentado y que es un temazo para ir desarrollando después con el tiempo. Los arrendatarios están obligados a informar al Servicio de Impuesto Interno a través de declaración jurada una vez al año de los arrendos percibidos debidamente ajustados, efectivamente. Sería bueno un curso de esta obligación, de la obligación que tengo como corredor de informar los arriendos. Lo voy a anotar. Buena idea. Finalmente, ya pasado un tiempo aplicando estos procedimientos monitorios, es recomendable firmar contratos de arriendo vía plataformas digitales si alguna parte o ambas se encuentran en ciudades diferentes, solicitando protocolización notarial y presentando el dominio vigente. Mira, lo recomendable ahí en ese caso es siempre ANF, ¿ya? Autorización notarial de firma, creo que es el concepto, para que esté dentro del ámbito de aplicación de la ley de arrendamiento de predios urbanos, siempre ANF, ¿ya? Van a haber situaciones en donde no vamos a poder hacerlo digitalmente a través de ANF, pero eso ya depende de la plataforma que utilicemos, ¿ya? Hay plataformas en donde solamente se puede firmar digitalmente mediante ANF estando en Santiago, ¿ya? Hay otras que a lo mejor están en todo Chile. Entonces, ahí hay que ir viendo caso a caso, dependiendo de la plataforma y del servicio que ofrece, y que siempre esta esté certificada para la ley Devuélveme mi casa, o que tenga la firma electrónica avanzada, que sea con la georreferencia que exige la ley, ¿no? Pero la protocolización notarial y presentar el dominio vigente propiamente tal no me va a dar, no voy a estar cumpliendo la exigencia o requisito legal para que el contrato de arrendamiento esté dentro del ámbito de aplicación de la ley Devuélveme mi casa. Y un contrato de arriendo perfectamente podría ser, en fondo, un procedimiento judicial, podría seguir a través de la vía sumaria, porque el tribunal no dé curso al procedimiento monitorio. A ver, si el arrendatario se mudó con autorización de la administración y el propietario no quiere recibir las llaves, ¿cómo puede proceder el arrendatario para la entrega?
el arrendatario se mudó con autorización de la administración y el propietario no quiere recibir las llaves, ¿cómo puede proceder el arrendatario para la entrega? No entiendo mucho esa pregunta. Ahora, yo creo que son bien particulares las situaciones en donde el arrendador o el propietario no va a querer recibir las llaves, porque al final siempre el primer objetivo es tener de vuelta la propiedad, ¿no? Ahora, claro, si es que hay situaciones de morosidad, sobre todo en una copropiedad inmobiliaria, hay situaciones de morosidad o de gastos comunes, y en el fondo queremos que el arrendatario no deje la propiedad hasta que pague, claro, ahí podemos gestionar el tema de no entregar salvoconducto a la administración para que el arrendatario deje la copropiedad inmobiliaria, ¿no? Pero ese también es un tema aparte y que también requiere como un estudio y una discusión más particular. ¿Cuáles son los requisitos para cumplir con la ley y no se caiga la demanda? Lo hemos explicado acá, básicamente que conste por escrito que sea el contrato de arrendamiento autorizado ante notario y se acompañe el certificado de dominio vigente. Si es firmado digitalmente, que sea a través de una ANF, autorización notarial de firma, y a través de una empresa que entregue este servicio digital, pero que esté debidamente certificada para estos efectos. Ejemplos de oposiciones de un demandado que haya hecho que el juicio monitorio se termine sin lograr la restitución de la propiedad. Pueden ser varios, lo que he estado hablando antes. Entregué un ejemplo, por ejemplo, que el arrendador no dé cumplimiento a alguna cláusula contractual, que el fondo del arrendatario, por mucho de que esté moroso, conteste la demanda y diga, ojo, pero el arrendador no ha cumplido en tal y tal cosa. Por ejemplo, no sé, no ha cumplido con que la propiedad sea tal como dice en el contrato de arriendo, o que no he podido utilizar el estacionamiento tanto. Perfecto, ahí hay una oposición fundada, siempre y cuando el tribunal así lo establezca. ¿Puedo declarar solo el cliente que le cobro en caso de canje ante el SI y no a los dos, para que no me figure un ingreso que no recibí? Mira, no tengo la respuesta precisa a eso, ¿ya? Porque igual no está tan regulado, pero lo recomendable es que sí o sí lo declares al cliente que le cobras, en el fondo por canje, y que te asegures de que tu contraparte lo haga con, o gestionarlo, o que te asegures de que la contraparte lo haga con el cliente al que le cobre el canje respectivo, ¿no? No sé si alguien tiene una última duda para ir cerrando. Con la ley de vuelve a mi casa puedo demandar al arrendatario y codeudor solidario, y este último debería responder en caso de deudas de arriendo, gastos comunes, etc. Sí, puedo demandar perfectamente arrendatario y codeudor solidario al mismo tiempo o por separado. Se puede, siempre y cuando cumpla con los requisitos del contrato de arrendamiento, volvemos a repetir, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Pero otra cosa es que si yo para demandar al codeudor solidario el procedimiento judicial se me va a demorar 3 meses más porque no puedo notificarlo, claro, ahí hay que ser práctico y ver quién me conviene más en beneficio del propietario, ¿no? Veo una mano levantada para ya ir finalizando. ¿Estamos listos, parece? Javier. Voy a avisarle a Javier que estamos listos. Muchas gracias por su escucha, por sus preguntas, ¿no? Son buenas estas instancias para poder
ajustar conceptos y también conocer desde mi lado, desde mi óptica, cosas nuevas, en el fondo, que ustedes me comentan, ¿ya? Entonces, se agradece mucho la buena disposición y las ganas de aprender y preguntar. Espero no haber sido tan técnico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, se agradece absolutamente que hayas entregado tus conocimientos. Por muy técnico que sea, porque se aprende por el tiempo. Sí. Yo encantado, y cualquier duda que tengan, si quieren contactarme, no duden en hacerlo, ya yo les voy a dejar mi correo, así que por favor lo que necesiten, acá estamos. Gracias, Nicolás. Gracias. Listo. Ahora sí. Dale, vamos así. Estamos listos y a girar. La tómbola. Destacado propio. ¿Y cuál es el premio? Destacado propio. Eduardo, ¿estás por aquí? Al agua. Se fue. Ya vamos. Al agua entonces. Ya. Iván. Se fue también Iván. Vamos a estar aquí hasta... Pero no importa porque los va sacando, así que... Aquí a decirle que vaya a mover a los ganadores. Aquí vamos sacando los que se... ¡Vilma! Muy bien, Vilma Hernández te ha ganado el destacado Propit, ¿ya? Destacado Propit, ya. ¿Y me contactan por internet? Vamos a verlo ahí, vamos a mandar un correo, ¿ya? Vilma Hernández, destacado Propit. Felicitaciones, Vilma. Gracias. Buena, Vilma. Vilma, ¿de dónde eres? Felicitaciones, Vilma. Escríbame por interno. Ahí puse mi nombre y mi número para todos los que me quieran agregar. Espérame, pero Delia, yo igual te voy a mostrar y mañana llega la capacitación, porque Delia es nueva, entró esta semana. Entonces mañana, Delia, tenemos capacitación, la hago yo mismo. Le voy a mostrar y les voy a mostrar antes de que se vayan cómo ingresar a los chats, ¿ya? Que lo pueden hacer, ustedes mismos se pueden agregar, ¿vale? Ya, vamos con el siguiente ganador, destacado Yapo, ese es el premio. Destacado Yapo, vamos a ver quién es. ¡Ay! Olga Huerta, ¿anda por ahí? Sí, acá estoy. Muy bien, Olga, excelente. Bravo. Gracias. Ya, Olga, también te vamos a mandar correo para que nos envíen la propiedad que quieren destacar, ¿ya? Ya, perfecto. Muchas gracias. Listo, que estén súper bien. Ya, y Igual.